Después del tremendo oso que armaron los panistas la semana pasada, ¿no? Con esta firma de la tristemente célebre ya en México Carta de Madrid, donde se echaron la soga al cuello por impulsivos, por firmarla compulsivamente, como yo siempre he dicho, con esta mentalidad mexicana de primero hacer las cosas y luego reflexionar las consecuencias que tienen estas cosas. ¿No? Que hiciste impulsiva y compulsivamente. Cosa que aprendí en Holanda cuando estudié allá, cuando estuve como adolescente viviendo en Ámsterdam. Y me di cuenta que la gran diferencia entre los europeos del norte, la mentalidad europea del norte y la mentalidad mexicana, es que los europeos del norte, antes de hacer o llevar a cabo cualquier cosa, ellos reflexionan, piensan, meditan sobre todas las consecuencias buenas y malas que pueden traer los pros y los contras, y luego hacen las cosas, ya una vez premeditado todo, una vez calculado. Aquí no, aquí la falta de cálculo y la falta de tino fue realmente absolutamente visible para todos en esta firma de la carta, y después el arrepentimiento y el echarse para atrás de cosas que habían firmado con un representante finalmente que, aunque sea un aborto de partido en Europa, pues es una gente que vienen aquí como yo le diría Hernán Cortés, ¿verdad? Así como suena Hernán Cortés, a rendirle pleitesía a codearse con él como si fuera un gran personaje, para estar orgulloso de él, ¿no? Para estar orgullosos de pertenecer. Y incluso una diputada por Querétaro insinuó la necesidad de que hubiera un Vox México, como si en verdad estuviéramos en la misma circunstancia histórica en la que está Europa, y la circunstancia histórica deplorable además en la que se metió España y se ha metido Francia para crear movimientos de ultraderecha, después de no haber aprendido jamás las lecciones ni del franquismo, ni del nazismo, ni del fascismo, pues, ¿no? Entonces es deplorable y es verdaderamente triste que en Europa se esté involucionando de esta manera, y México está en un momento histórico totalmente diferente y no tendría por qué haber ningún partido de ultraderecha. Yo me inclinaría más bien a pensar o a proponer una oposición de derecha que sea digna, y lo mismo lo ha dicho el presidente, una oposición que se dignifique por su ideología, pero también que se dignifique por su congruencia, y aquí no se ha dignificado por eso jamás, ¿no? Lo vimos con gente tan caricaturesca como Lili Telles, cuando aparte pues saca provecho, siempre saca raja de lo que puede cometer, incluso en Twitter, ¿no? Como oportunista, de poner una foto con Andrés Manuel y de poner la foto con el Hernán Cortés de Abascal, que bueno, a mí me da risa, ¿no? Pero, y luego sacar a Aristóteles como pretexto, ¿no? Como si ahora sí sabe mucho la señora, ¿verdad? Pero bueno, o gente como Rementería, ¿no? Que toma como chivo expiatorio también este muchacho que corrieron, ¿no? Por ser community manager. Bueno, sí, él también escribe cosas que se echa él mismo la soga al cuello, pero finalmente no hay congruencia finalmente con esta gente, ¿no? Y en verdad no hay una derecha que realmente convenza como una derecha pudo haber soñado Castillo Peraza o el mismo Gómez Morín. Pero en fin, no quiero no quiero hablar más que también de todo lo que ha dado de qué hablar esta semana, más aparte de la firma de la carta de Madrid tan tristemente célebre, como también las acciones que se están tomando, o más bien lo que están diciendo y ladrando otra vez en contra de la dictaminación de ayer, la célebre e histórica, favorable a a la sociedad civil, a los derechos de las mujeres, finalmente a un problema de salud que es el aborto, ¿no? Ha sido un problema de salud y un problema de justicia social para las mujeres, y de justicia para las mismas mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, que celebro mucho, y que es de celebrarse que en un país democrático, en un país de avanzada, ¿no? Como pretende ser México, ¿no? Porque si es de avanzada, hay izquierda y hay derecha, pero están conviviendo sanamente, no están haciendo estas cosas que están en verdad
haciendo que nos lamentemos de una existencia de una derecha que debería ser un poco más congruente con su época, con sus tiempos y con su dignidad como izquierda, no, perdón, como derecha. También la izquierda tiene mucha cola que le podrían pisar, pero en ese sentido, la izquierda hoy que tiene el poder siempre ha sido más congruente en ese sentido con eso. Viendo dos entrevistas que hizo Julio Astillero, una ayer y otra hoy, la de hoy con Carlos Leal y la de ayer con Raúl Tortoledo, que son dos personajes que en verdad sus opiniones son pueriles, son deplorables, no carecen de argumentos. Los únicos argumentos que tienen son argumentos religiosos y argumentos que no tienen nada que ver con el Estado laico. No entienden que vivimos desde hace más de 140 años en un Estado laico. No entienden que a México le ha costado sangre deslindarse y liberarse de ese yugo opresor terrible que fue desde el virreinato la Iglesia Católica para la mayoría de los mexicanos, de ese yugo controlador, manipulador y total y absolutamente indoctrinador, y por lo tanto que propició una educación pésima y una mentalidad crítica pésima en la mayoría de los mexicanos, ¿no? Que llevan su religión de una manera total y absolutamente supersticiosa, como yo lo diría, ¿no? Como una religión, llevan una religión católica, no precisamente como se podría llevar en otros lugares, sino muy, aparte del sincretismo que hubo con las religiones antiguas, ¿no? Que es muy interesante eso y sociológicamente hablando es muy rico y muy noble finalmente. También la religiosidad guadalupana mexicana es muy sui generis, porque finalmente son muy guadalupanos o muy protestantes, incluso porque ayer lo dijo este señor Tortoledo, ¿no? Que 77% de gente en México es católica y los otros protestantes que se suman son pro vida. Pues no, señor, no creo que sean pro vida, porque muchos de ellos practican abortos, muchas de estas gentes tienen la necesidad de abortar y estas mujeres, aunque sean católicas y tengan una fe religiosa, tienen que abortar por la necesidad que tienen de no tener ese hijo no deseado, perdón. Entonces, finalmente, el hijo no deseado, traerlo al mundo además es un rollo enorme y es una de las grandes tragedias sociales en nuestro país. Entonces, bueno, no tienen idea realmente de lo que significa ser un católico no al pie de la letra, no de ultraderecha como ellos lo son, o protestantes como el caso del otro señor Carlos Leal, pero finalmente católicos o protestantes no tienen por qué meterse con el Estado laico, no tienen que defender, porque todos los argumentos que tenían para defender la cuestión de Vox en México, o para defender la cuestión de la decisión de la Suprema Corte de Justicia, son total y absolutamente pueriles y basados en ideas que realmente nos remontan precisamente a un México teocrático, nada más, a un México creyente, que no tiene nada que ver con la realidad actual de los mexicanos, no tiene que ver con la realidad incluso religiosa, sincrética y absolutamente, como digo, supersticiosa de asimilar la religión en México por la gente. Además, no se tendría por qué ni tan siquiera mencionar la palabra religión en este caso cuando se trata de una decisión de un problema de salud como es el aborto, de un problema social como es el aborto, de un problema de las mujeres como es el aborto, de la decisión de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, y como un país que es laico. Punto final. No tiene por qué ser. Y cualquier otro argumento de esa magnitud, cualquier argumento que quiera contravenir la disposición de la Suprema Corte de Justicia, para mí es fútil, y sobre todo si se quieren usar argumentos religiosos es absolutamente inválido, o argumentos de la tradición mexicana. Si la tradición mexicana es que se tenga un hijo no deseado y ponerlo a disposición de un orfanatorio para que después lo adopten papás que no lo van a querer, o que en un momento dado lo vas a echar a la calle, o lo vas a mal atender, o lo vas a exponer a una vida total y absolutamente llena de violencia, o llena
de carencias, entonces mejor no lo tengas, ¿no? Entonces, si eso es la religiosidad y la manera de tradiciones mexicanas, mejor que desaparezca esa tradición, ¿no? Yo creo. Y también, bueno, los argumentos que tienen en contra, es pueril también los argumentos que tienen en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo, o sea, porque según ellos, pues mi matrimonio con Arturo, mi marido, pues no fue un matrimonio, pues claro que es más matrimonio que muchos matrimonios católicos que se hacen a conveniencia o que se hacen como el de Peña Nieto con la señora Angélica Rivera, que se hacen finalmente por una apariencia, ¿no? Y eso sí, con la bendición de la iglesia. A mí no me interesa tener ninguna bendición de ninguna iglesia porque soy totalmente ateo y soy anticlerical en ese sentido, pero respeto mucho los sacerdotes y monjas que trabajan progresivamente, que trabajan también con una ideología mucho más liberada de lo que muchos de ellos, que son finalmente más papistas que el Papa, pregonan, ¿no? Y bueno, cierro con esto, ¿no? También la adopción de niños, ¿no? La adopción de niños por parte de parejas de parejas homoparentales, es para ellos un estigma. Bueno, pues yo les puedo decir que muchas parejas como la mía, como la que tengo yo, o muchas que conozco, podrían ser mucho más responsables padres y darles más felicidad y una vida próspera a los hijos que muchos de los padres que tienen hijos no deseados en realidad. En fin, bueno, no quiero alargarme más. En verdad es una vergüenza, es una pena para ellos ser una oposición verdaderamente tan virulenta, tan ofensivamente impulsiva y tan sin una ideología realmente social que valga la pena.